Dios, hermano, bendiciones para todos. Amén. En esta hora. Pensaba que en este aniversario me iba a librar de poder estar nuevamente aquí para entregar la palabra del Señor. El año pasado, me recuerdo también, para los 60 años, me tocó estar también hablando de la palabra del Señor ese primer día que se festejaba el aniversario. Así, si Dios así lo quiere, Él sabrá lo que viene para el año que viene, los 62 años. Pero por ahora estamos agradecidos a Dios por todo lo que ya se ha hablado, se ha dicho. Hermanos queridos, estamos muy contentos de que Dios nos haya dado tantos años de vida como iglesia y con un propósito de poder seguir adelante, con un propósito de crecer y avanzar en los caminos de nuestro Dios. Antes de ir a la palabra del Señor, quiero decir que el aniversario, todas las instituciones o empresas lo celebran con algo muy especial. Nosotros como iglesia lo celebramos al poder ver cómo Dios ha guardado a su iglesia todos estos largos años. Amén. Gracias Dios. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Largos años. Vamos a leer ahora la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. De ahí vamos a empezar. Vamos a leer varios versículos, pero vamos a empezar con este texto. Pongámonos en pie, hermanos. Mateo 28, 19, 20 dice las siguientes palabras. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vamos a leer otro en San Marcos también, las mismas palabras, solamente por el Evangelio de San Marcos, que dice lo siguiente, Marcos 16, 15 al 18. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. A los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, Señor, estamos delante de tu presencia nuevamente en esta hora, para poder agradecerte a ti, Señor, por este nuevo aniversario que nos concede, Señor, de guardarnos como iglesia a cada uno de nuestros hermanos y a tus siervos también, Señor, que está en este tiempo presidiendo nuestra iglesia. Amén. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que si usted no viene antes, Señor, esta iglesia continuará, Señor, hablando de tus verdades, de tu palabra, y esperando, Señor, con tu ayuda, de poder tener, Señor, un nuevo aniversario más. Y esperando también, Señor, que de ver nuevas cosas, nuevas manifestaciones tuyas del Espíritu en nuestro medio, Señor, que es lo que más esperamos y más deseamos, Señor. Y lo buscamos, Dios, con diligencia y lo anhelamos. Esto será hecho una realidad, Señor, en nuestro medio. Porque tu palabra, Señor, lo dice. El que pide va a recibir. Si nosotros pedimos algo bueno para nosotros, Él lo va a conceder, Él lo va a dar. Señor, te pedimos que usted, Señor, nos guíe en esta palabra que hemos leído, Señor, en esta hora. Y los versículos que a continuación leeremos, Señor, que sea algo de mucha bendición para todos nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús.
Nuestro Dios lo pedimos. Amén y amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Esta fue la gran comisión. Este fue el gran orden de parte del Señor. Cuando Él se iba ascendiendo a los cielos, antes de eso, Él los llama y les dice: ir por todo el mundo y predicar este evangelio y hacer discípulos a las personas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos, hermanos, que ellos de esta manera lo hicieron. Pero cuando yo me leía, meditaba sobre los hechos de los apóstoles, que en ese tiempo para ellos no fue tan fácil llevar este evangelio, de cumplir esta orden del Señor. Fue algo muy difícil para ellos, algo de mucha persecución. ¿Cuántos de ellos tuvieron que ser maltratados, golpeados, azotados? ¿Cuántos también tuvieron que dar su vida por anunciar esta palabra, por anunciar este evangelio? Ellos no estaban padeciendo como delincuentes, ellos no estaban siendo juzgados como personas que tenían que morir por una causa, por algo cometido que habían hecho. Solamente eran castigados o eran muertos por anunciar este bendito evangelio, esta bendita palabra. Hermanos queridos, si estos hombres con su valentía, estos hombres con su valor, no hubieran obedecido este mandato del Señor, no hubiera sido posible que este evangelio de Cristo hubiese llegado a todo el mundo y a todas las naciones, excepto que todavía sé que hay algunos países que no han escuchado este evangelio, que no han escuchado esta palabra, que no han escuchado este mensaje. Pero la Biblia también dice, hermanos, que mientras ellos no escuchen, mientras ellos no hayan oído este evangelio, no vendrá el fin, no llegará el tiempo del arrebatamiento, porque el Señor quiere que cada uno y cada persona pueda tener la oportunidad de oír este evangelio. Quizás han entrado doctrinas, han entrado sectas, han entrado quizás a la Iglesia Católica, pero aquí está hablando del evangelio que es poder de Dios para aquel que cree, dice el apóstol Pablo. Este evangelio tiene que llegar a todas partes y ha llegado por la gracia de Dios hasta este lugar, hasta este Puerto Montt, hasta este Chile. Gracias al Señor por aquellos hombres que no escatimaron nada, dieron su vida por la causa de predicar el evangelio. Muchas veces eran prohibidos, muchas veces le decían a ustedes: bueno, no hablen más en este nombre. Pero ellos decían: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que no importa que lo volvían a echar a la cárcel, no importa que lo vuelvan a azotar, pero ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. ¿Y qué habían visto? Habían visto de su maestro predicar este mismo evangelio con poder y con autoridad. Habían visto muchos milagros, habían visto muchas sanidades, habían visto muchos enfermos que eran sanados de parte del Señor. Y eso ellos no lo podían callar, eso ellos no lo podían negar, eso no lo podían hacer callar nadie. Preferían morir antes de callar ese mensaje, esa palabra que habían recibido de su maestro. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer también en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 12. Capítulo 16, versículo 12 al 15. En los Hechos de los Apóstoles.
dice lo siguiente: y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, estuvimos allí en aquella ciudad, en algunos días, y al día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Amén. Ahí estamos viendo nosotros una predicación ahí, saliendo, dice, afuera, junto al río. Ahí vio el apóstol Pablo que había gente, que había unas mujeres reunidas, y era ocasión pues para anunciar el Evangelio. Él les predicó la palabra, les predicó seguramente acerca de Cristo como el Salvador, le predicó acerca de Cristo como su Señor, le predicó acerca de que no hay otro no hay otro nombre en el cual puedan ser salvos, solamente en Jesucristo. Y ella dice que atentamente escuchaba las palabras que Pablo decía, y el Señor abrió su corazón, dice, de esta mujer, y recibió al Señor en su vida, recibió al Señor en su corazón. Y una vez que recibió al Señor en su corazón, dice la palabra que fueron bautizados también toda su casa, toda su familia. Hermanos, así era el crecimiento de la obra del Señor. En ese tiempo no había necesidad de hacerle grandes estudios bíblicos, no había necesidad de esperar un año para que sean bautizados, no había necesidad de esperar 2, 3 años para que bajasen a las aguas. Y no solamente era necesario creer que Jesucristo era su Salvador. Y Él le decía: ahora si ustedes quieren bautizarse conforme el mandamiento que recibimos, ir y hacer discípulos, y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella dijo sí, y toda su familia, toda su casa, y se bautizaron. Gloria a Dios. Y después dice que esta mujer le rogó que se quedasen ahí, y lo hospedó en su casa. Mire, si ustedes piensan que yo voy a ser fiel al Señor, que yo voy a ser una seguidora de Cristo, pues entonces me van a hacer esto de quedarse aquí en mi casa, lo voy a recibir, voy a estar ahí para escuchar más de las cosas de Jesús, de las cosas del Hijo de Dios. Bendito sea su glorioso nombre. Amén. Vamos a leer también en Hechos 16, versículo 22 al 26. Capítulo 16, 22 al 26 dice así: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados acercándose, azotándole con varas, después de haberlo azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y los aseguró, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Gloria al Señor. El 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la ciudad se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Amén. Habían, por supuesto, ganado en la familia, pero ahora venía la persecución. Satanás se levantaba fuertemente contra ellos, se levantaba fuertemente para que ellos se pudiesen callar, no pudiesen predicar, no pudiesen hablar. Bueno, no importa, lo echaron en la cárcel,
le pusieron los pies en el cepo. Era algo ahí de madera que había en ese tiempo, como un tornillo así que lo apretaban para que pudiesen tener dolor. Y ahí estaban Pablo y Silas. Pero ellos estaban contentos. Esto es lo curioso, que aunque estaban ahí sufriendo por el Señor, ellos estaban contentos y cantaban himnos, Pablo y Silas. Qué hermosa alabanza sería aquella que estaban cantando en esa hora a nuestro Dios. Estaban cantando himnos, estaban alabando al Señor. Qué precioso es esto, aunque estaban ahí sufriendo, aunque estaban encarcelados. No sabían después, el día de mañana, qué iba a pasar con ellos, porque seguramente, en muchos casos, cuando llegaba el 8 días, ya sucederían órdenes, habían reglamentos, había que castigarlo, había que echarlo, había que quizás sentencia de muerte también. Así que no sabían lo que iba a pasar. Pero el Señor ahí no quiso que Pablo terminase su carrera en esos días, en ese tiempo, en ese momento, porque tenía mucho trabajo que hacer en la obra. Porque el Señor le dijo, mira, cuando lo llamó, instrumento es este, en mis manos, y yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi causa, por su nombre. Así que no iba a ser fácil de que la carrera de Pablo sea tan corta. Y dice que vino un terremoto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos lo que es un terremoto, muchas veces hemos escuchado, otros lo hemos pasado esto, y los cimientos de la cárcel se movían, y seguramente se apagó la luz porque no había ni luz tampoco, y entonces el carcelero que estaba ahí, a cuidado de ellos, sacó su espada y se quería matar. Seguramente dijo, yo me voy a matar ahora porque estoy a cargo de los presos y yo soy ahora el responsable, porque así era en ese tiempo. Si algún preso, alguno se escapaba, ese vigilante, esa persona que estaba a cargo, tenía que ser muerto. Esta era la orden, esta era la ley de ese tiempo. Entonces Pablo, alzando la voz, le dijo, no lo hagas, si todos nosotros estamos aquí, ninguno se ha ido. Y él empezó a encender la luz ahí, empezó a colocar alguna luz, y vio de que realmente todos estaban ahí, ninguno se había escapado. Porque ustedes saben que cuando se abre, hay una ocasión así, en las cárceles lo vemos, que la gente se escapa, que la gente huye, que la gente arranca, para que así puedan estar quizás un tiempo fuera de la cárcel, pero igualmente después lo encuentran. Y después dice entonces, les dice a ellos, este carcelero, ahora nosotros, ¿qué haremos? ¿Qué haremos nosotros? Porque ellos sabían de que Pablo y Silas estaban encarcelados porque habían predicado la palabra, nada más. Y Pablo le dice con Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y esta otra familia más se convierte al Señor Jesucristo. Y también dice que le preparó una comida, le preparó algo especial para ellos, y lo invitó a su casa, y le lavó las heridas que ellos tenían por causa de los sufrimientos que había pasado ahí en la cárcel. Y se gozaba este hombre carcelero de que esta gente se gozaba de que había recibido al Señor. Y también Pablo y Silas, yo creo que se alegraba que por haber estado ahí, una nueva familia más se había congregado, se había unido a la familia de Dios. Y por supuesto después vino la orden, pues, que sean absueltos, que sean libres, porque Dios así lo quiso, porque Pablo aún le quedaba mucho, como he dicho, para que él pudiese terminar su ministerio. Y así, hermanos, la obra iba creciendo, familia tras familia, persona tras persona. A veces eran multitudes, a veces eran grandes números de personas que se convertían al Señor, pero a veces era una familia.
Pero esto no importa, que sea una familia, que sea uno. Lo que a Dios le interesa es su alma, es su corazón. La vida de una persona vale mucho delante de la presencia de Dios. La vida de un alma vale mucho, hermanos, porque es algo tan importante, porque para eso murió nuestro Señor. Vamos a leer también capítulo 16, capítulo 5, versículos 34 al 19, de los Hechos. Capítulo 5, versos 34 al 39. Dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por nosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él se fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispensados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo unos días del censo, y llevó en pos de mucho pueblo, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez que estemos luchando con Dios. Amén. Aquí se levantó un hombre, ¿no es cierto?, de los fariseos, como que Dios lo ocupó en ese momento, que él podía estar también, que sean castigados, que sean echados a la cárcel. Pero dijo: mire, lo sacó aparte, lo sacó aparte de ellos, y le dijo: mire, le voy a dar un ejemplo. Uno de ellos llevó más de 400 hombres, le siguieron, estaban con él, pero murió y se acabó todo, terminó. Después se levantó otro más, llevó también mucha gente tras sí, pero murió y no se escuchó más, se terminó. Ahora, si esto que ellos predican, esta obra que ellos dicen, si es de Dios, si es de los hombres, va a terminar, se va a acabar como los otros también se acabaron. Pero si es de Dios, no la podréis destruir, no sea que estemos luchando contra Dios. Miren qué claridad. Un hombre fariseo, un hombre del mundo, una persona de fuera, hace esta aclaración tan correcta, tan real, tan importante en ese momento. Así que los demás lo pensaron bien y lo dejaron entonces libres en esa hora también. Dios así lo hacía, hermanos. Dios así trabajaba. Dios así usaba personas quizás de fuera para respaldar su obra. Y por cierto fue así. Por cierto fue así, hermanos, porque no era de los hombres. La obra era de Dios, y jamás nadie la iba a hacer, la iba a destruir, la iba a terminar, la iban a hacer callar, nunca. Porque la obra era de Dios. Y la obra, como fue de Dios, sigue hasta los días de hoy, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en los Hechos capítulo 11, versículos 19 al 24.
11, 19, 24, ya lo leí. Es 16, verso 5. 16, verso 5 dice así: así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Un versículo tan corto, pero no dice tanto, hermanos. La iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día, hermanos, habían nuevas personas. Cada día había nuevos salvados. Cada día había algo por qué gozarse en las cosas del Señor. Eran aumentadas en fe y en número también. En otras ocasiones vemos nosotros cómo se predicaba la palabra del Señor y no solamente se rendían algunas familias, sino se rendían 3.000, 5.000 eran agregados a la iglesia y no hallaban qué hacer, porque este evangelio se iba extendiendo y a los gobernantes de esa época como que parece que le iban a quitar su cargo, como que parece que ellos iban a perder su poderío, su potestad que tenían. Entonces no había otra cosa más que perseguir a la iglesia de Cristo. Pablo fue uno de los grandes perseguidores, hermanos, de la iglesia del Señor Jesucristo. Él estuvo presente ahí, dice que cuando mataron a Esteban, él estuvo ahí viendo todo esto que pasó, y él se alegró también por esto que pasó, pero todavía no era llamado por el Señor. Pero cuando lo llamó el Señor ahí en camino a Damasco, hermanos, cuando ahí cayó a tierra en su cabalgadura, cuando ahí quedó ciego, cuando ahí lo llevaron ciego, ahí la voz de Dios le dice, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa enarboce contra el aguijón. Y yo te mostraré cuánto has de padecer por mi nombre, por mi causa. Y llegó allá y mandaron, y Ananías le dice el Señor, mira, anda, porque Saulo de Tarso está ciego, anda, colócale las manos encima para que reciba la vista. Y Ananías no quería ir porque él dijo, Señor, mira cómo voy a ir porque este hombre ha hecho tanto mal. Él ha conseguido cartas a poderes para que los lleven y sean juzgados, sean muertos, sean azotados y sufran por ese evangelio que están predicando. ¿Y yo cómo voy a ir? El Señor le dice, mira, anda con confianza, porque Pablo ahora va a ser un nuevo Pablo. Y él fue y le colocó las manos encima, dice, y cayó como escama de sus ojos, y en ese momento fue lleno del Espíritu Santo. Y de ahí fue este Pablo nuevo, este Pablo cambiado, este hombre que constituyó o llegó a hacer tantas cosas por la causa del Señor. Iba en viajes, iba en muchos lugares abriendo obras, abriendo nuevas iglesias para el Señor. Hermanos queridos, él sufrió mucho por el Señor, pero nunca abandonó la fe que él había recibido. Cuando después, en los últimos capítulos de los Hechos, y viene ese naufragio que hubo ahí, cuando él iba a ser llevado a Roma para ser juzgado, él ahí estuvo muchos días sufriendo, padeciendo, 14 días, sin ver sol, sin ver nada, a oscuridad. Pero él dice, cuando ya todo estaba casi perdido, ellos que ninguno se iba a salvar, él se levanta en medio y dice, mire, no tengan miedo, no estén con cobardía, tengan ánimo, porque hoy ha estado conmigo el ángel del Señor,
y me ha dicho que ninguno de ustedes va a perecer, solamente la embarcación. Y antes de eso le dice, me hubieran hecho caso a lo que yo le dije, que no se zarpase. Pero ellos no hicieron caso y zarparon solamente, se fueron. Bueno, esto es lo que le esperaba. Y así fue. Salieron a tierra todas las personas, y eran muchas. Ninguna pereció. Ninguna pereció. Cuando llegaron a la isla ahí, empezaron a hacer fuego, y dice. Después ahí Pablo le picó una víbora que le vieron los demás que tenía ahí en la mano, y el que le picaba esta víbora era venenosa. Era algo que no vivía la persona. Y ellos estaban ahí esperando a qué hora se hinchaba, a qué hora caía muerto. Miraban los que vivían ahí en la isla. Pero ninguno, dice, pero ninguna cosa le sucedía. Así que ¿y cosas esto? Ahora dioses semejantes han llegado a nosotros. No, solamente era el poder de Dios. Amén. Estaba con Pablo. Y en esa isla también habían enfermos, dice. Y lo trajeron ahí cuando Pablo estaba, y oraron por estos enfermos, y el Señor levantó a estos enfermos, los sanó, para que vean que el Evangelio que ellos estaban predicando era poder de Dios. Aleluya. Como este mandato les fue hecho, ir por el mundo y predicar este Evangelio. Hermanos queridos, nosotros como iglesia, yo creo que tampoco vamos a dejar de predicar este Evangelio. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Si vienen leyes contra nosotros, contra el Evangelio, contra la iglesia de Cristo, esa voz de la iglesia seguirá dándose. Esa voz de la iglesia seguirá hablando. No se va a poder callar. No importa que seamos castigados o llevados presos o tengamos muchas cosas que padecer, pero jamás el cristiano debe dejar de poder hablar este Evangelio de Cristo. Y por último vamos a leer el capítulo 18 de los Hechos, versos 9 al 10. 18 de los Hechos, versos 9 y 10. Dice lo siguiente. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá sobre la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad. Hermanos que han pasado aquí en esta iglesia han hablado, porque han sabido que hay pueblo aquí en esta ciudad. Hermanos que estamos en esta época que estamos viviendo ahora, sabemos que tenemos que seguir hablando, porque hay mucho pueblo, hay mucha gente, hay muchas personas que hay en esta ciudad que deben conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal. Tenemos nuestros familiares más cercanos, hermanos. Tenemos conocidos, parientes. Tenemos, aunque no sean parientes, aunque sea gente, que sean vecinos, que le conozcamos. Esta gente, hermanos, tiene que llegar a conocer a este Dios, el cual nosotros conocimos por gracia y por misericordia. Así que este es el texto indicado, hermanos. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo tengo mucha gente en esta ciudad de Puerto Montt. Ustedes prediquen, usted hable, usted enseñe, usted doctrine, usted den mi mensaje. Yo haré la obra, yo salvaré las personas, yo salvaré la gente, dice el Señor. Nosotros somos solamente instrumentos en sus manos. Nosotros somos solamente los portavoces. Es Él el que salva, es Él el que cambia, es Él el que hace la obra. No es ninguno de nosotros, no es ninguno
de los que predican su palabra. Cuando usted fue salvo, hermano, cuando usted recibió a Cristo, ¿acaso no fue la poderosa palabra de Dios que llegó a su corazón, llegó a su vida, llegó hasta lo íntimo de su corazón? Y ahí el Señor lo doblegó y no pudo más y pasó aquí adelante, quizás pasó llorando y se hincó y se postró aquí y se entregó al Señor. No fue el hombre, fue la bendita palabra del Señor. Amén. Y así mismo será, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que podamos seguir hablando de Cristo. No nos cansemos jamás, no nos cansemos nunca. Aunque pase lo que pase, sigamos adelante, hermanos. Amén. Sigamos, porque Cristo irá con nosotros. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Pongámonos en pie y vamos a llevar una oración a nuestro Dios. Aleluya. Jesús amado, te doy gracias en esta tarde ya, Señor. Oh Dios, te agradecemos, Padre, por todo lo que ya se ha hecho en esta reunión. Por todo lo que ya, Señor, se ha visto aquí en este culto y se ha mostrado, Señor. Padre Santo, aquí vemos personas, Señor, de muchas generaciones, oh Dios, de muchos años atrás. Pero también hay personas, Señor, que quizás llevan pocos años en tus caminos. Pero hay otros también que ya llevan 40 o 50 o 30, Señor. Dios mío, nosotros queremos que ellos permanezcan en tus caminos, Señor, en tu iglesia, en tu obra, Señor, de que usted ha llamado, Padre nuestro. Señor, pero no queremos que esto ahí nos estemos reuniendo siempre los que somos. Queremos, Señor Jesús, acatar este mandato de usted, ir a ser discípulos y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta orden, Señor, no solamente fue para aquellos de ese tiempo ellos lo hicieron, y lo hicieron con gran sufrimiento, dando sus vidas por la causa tuya. Ahora esta palabra es para los que estamos aquí, Señor, es para nosotros, Dios, que no nos cansemos de anunciar este Evangelio y hacer discípulos a otros, de llevar la palabra a otros, para que ellos también alcancen la salvación y alcancen, Señor, en esta vida eterna que tú ofreces, Dios. Porque decía en el texto también tu palabra, el que no crea a este mandato, a esta palabra, el que no te reciba, será condenado y se perderá. Señor, sabemos que el infierno no fue hecho, Señor, para las personas, no fue hecho, Señor, para que ahí usted se deleite echando a las personas al infierno, sino está hecho para el diablo y sus ángeles, y para los que desobedecen de no creer en ti, Señor, también irán a acompañar a ese lugar. Padre Santo, libera a muchas personas este año. Rompe toda cadena, Señor, que nos ata, para que no den el paso todavía de aceptarte a ti como el Salvador. Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo sea el que pueda romper, Señor, todas estas barreras y digan por fin este año, yo ya no aguanto más, yo ya no soporto más. Usted me va a llamar este año a servirte, Señor, a ser un hijo tuyo, a ser uno más de tu iglesia, y que este año 2015, Señor, cuando se celebre, mediante tu ayuda, el aniversario, podamos decir, Señor, aquí hay 15, 20 o más personas, 30 o mucho más. Estos no estaban en el aniversario pasado, estos fueron ganados ahora por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Dios. Bendice al siervo que está, Señor, en esta hora, con la congregación, al presbiterio, Señor, y a todos los que trabajamos en tu obra, para que sea una realidad, para que sea hecho, Señor, lo que tú quieres en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amén. Dios nos bendiga, hermano.